¿Qué es filosofía? Pregunta esquiva y prófuga, incluso incómoda para un profesor, magíster o doctor. ¿Qué es filosofía? Un apetito que no se conforma con comer parte del animal, sino que quiere engullirlo entero hasta entender por qué desea seguir respirando. ¿Qué es esa filosofía? Un manantial de ranas y cigarras en medio del canto rabioso del misterio. ¿Qué es filosofía? Un niño con los ojos curiosos que se asoma al barranco y sonríe mientras huye. ¿Qué es filosofía? Unas manos llenas de barro que escarban dentro de sí mismas, movidas por el instinto de encontrarse. Asombro que pierde la inocencia y se vuelve un respiro amargo, sonrisa otoñal y suicida. Una mujer en trabajo de parto, esperando ver los ojos de la vida. ¿Qué es filosofía? Es cierto, no lo sabemos, pero también es cierto que no es posible vivir sin conversar con ella. Un saludo muy cordial a todos, mi nombre es César Zapata, soy profesor y magíster en filosofía y les voy a presentar la siguiente ponencia, cuyo título es La belleza del acto filosofante y la autopoiesis de la realidad. Lo que van a escuchar a continuación en este material filmográfico es la primera parte. Bien, comenzábamos, ¿verdad?, preguntándonos por qué es filosofía. Intentaremos acá desarrollar algunas ideas respecto de esta pregunta y sus posibilidades de respuesta. En primer lugar, la pregunta ya está programada para obtener un rango de respuesta determinada. Efectivamente, al preguntar qué, ojo con esto, al preguntar qué es filosofía, ya estamos reclamando una definición de la misma. Es decir, preguntamos desde una determinada racionalidad cuyo resultado último e ideal es obtener una definición, es decir, una configuración lo más clara posible de los límites de aquello que significa filosofía. Esto, ¿verdad? Dentro de la tradición lo tenemos muy determinado y muy trabajado por Sócrates. Él cuando pregunta en el Laques, por ejemplo, ¿qué es valentía?, no quiere ejemplos de valentía, sino que quiere una definición de valentía. Y su discípulo, el divino Platón, lleva esto, ¿verdad?, un paso más allá, resignifica un término vulgar, ¿verdad?, en el uso griego, que es ousia, y él le da ousia significa aquello que tiene la cosa, su hacienda, aquello que tiene en términos individuales particulares, pero Platón lo resignifica en términos universales. Es decir, por ejemplo, ¿verdad?, cada árbol es cada árbol, pero la ousia es aquello que tienen todos los árboles. Bueno, finalmente la ousia se convierte en eidos. Si usted quiere una traducción más próxima, ¿verdad?, vendría a ser algo así como la esencia a la cual, ¿verdad?, apuntaban los medievales. Cada cosa es cada cosa, pero en tanto se parece a otra cosa. Así, por ejemplo, esta mesa es esta mesa, pero en tanto, ¿verdad?, se parece a esa otra, esa que existió acá, allá, es una mesa en términos universales. Entonces, cuando yo pregunto ¿qué es la mesa?, estoy preguntando por ese universal. Este camino, que está marcado por un tipo de razón que reclama esta universalidad a la cual acabo de aludir, tiene, según nuestro criterio, una serie de obstáculos. Y además hay mucha inteligencia que ha abordado el problema desde esta perspectiva. Por lo tanto, continuaremos de la siguiente forma, una forma muy lógica. Al reconocer existencia a algo que llamamos filosofía, y esto es lo que hacemos cuando preguntamos ¿qué es filosofía?, tendríamos que preguntar ¿qué tipo de existencia tiene la filosofía? En otras palabras, ¿cuál es su estatus ontológico? ¿En qué consiste su ser? Ahora bien, resulta evidente que al buscar el estatus ontológico de la filosofía,
también estamos preguntando por su ousia o por su esencia estable. Esto debemos reconocerlo, pero haremos la pregunta con un matiz distinto. Recurriremos a un método de corte arqueológico, que también se usa en la filosofía, y esto significa que vamos a realizar una excavación en las experiencias que nos hacen filosofar. El objetivo es encontrar un suelo estable, un territorio desde el cual podamos responder por el estatus ontológico de la filosofía. Este territorio no es un universal metafísico, como la usía o la idea de Platón, o de la religión absolutista, como la idea de Dios, sino que es una especie de universal topográfico en cuanto que es un territorio común que a la vez comunica a todas las experiencias particulares. Bueno, el referente teórico, ¿verdad?, para hacer esta excavación, este método arqueológico, más directo es el filósofo chileno Humberto Giannini, bastante mal estudiado, ¿verdad?, en su país de origen. Él es el que asume la tarea de llegar mediante la arqueología a un territorio que identificó como la experiencia común. Primero lo intentó mediante las palabras, con aquello que nombró como la etimología fundamental. Esto está en un texto desde las palabras de 1981. Después, en un texto que se llama La reflexión cotidiana, donde busca dentro de las experiencias cotidianas particulares una experiencia cotidiana común que recoja, ¿verdad?, todo lo comunicante del sujeto individual que camina por la cotidianidad. Y por último lo intenta en el terreno de la ética, donde también busca debajo de todas las teorías éticas una experiencia común. Esto vamos a intentar nosotros, pero con el concepto de filosofía. Y ahora, nos preguntamos de nuevo, ¿cuál es el estatus ontológico de la filosofía? Casi sin temor a equivocarnos podemos afirmar, incluso ofendiendo la inteligencia de usted que me está escuchando, que la filosofía no es un ente concreto, no es como un gato, no es como esta mesa, no es como este micrófono, no es como yo, no es un ente concreto, sino que más bien, ¿verdad?, es un ente que se parece más a la biología, se parece más a la economía, se parece más a un conocimiento. ¿Y qué implica esto? Que no es un ente que existe por sí mismo, sino que tiene que haber alguien que le otorgue la existencia. ¿Por qué? Porque es una acción ejecutada por algún ser humano. La filosofía es entonces, en la medida que un acto que vamos a llamar filosofante le da cuerpo, más propiamente tal le entrega un cuerpo. Y al ser un acto, es al mismo tiempo una experiencia. Acá estamos haciendo la labor de arqueología. ¿Qué vendría siendo la filosofía? Esquivamos la pregunta, nos preguntamos por qué experiencia hace posible la filosofía y hasta acá hemos llegado. Sabemos que es una experiencia vivenciada por un ser humano. Por este camino breve, muy acotado, hemos establecido a través de este proceder arqueológico que la filosofía es posible únicamente en la medida que una experiencia que se objetiva como acto la hace posible. Ahora bien, a este acto le vamos a llamar el acto filosofante. Ahora creemos estar en condiciones de desplazar esta pregunta, ¿qué es filosofía?, de salir del camino metafísico planteado por el qué, por preguntarlos por la esencia de la filosofía, y nos vamos a preguntar por el acto filosofante. Y ahí vamos a replantearnos del siguiente modo, ¿de qué índole es el acto filosofante? En este punto, nos parece mucho más oxigenante ofrecer un ejemplo. Dejémonos un poco de esta palabrería teórica, ¿verdad? O descansemos un poco. El ejemplo, a diferencia de la explicación, que básicamente es un discurso argumentativo, responde a una suerte de relato de vida,
o a una fotografía de la existencia. El ejemplo en cierto sentido es más próximo a lo vivido. En cambio, el discurso argumentativo remite también a lo vivido, pero con una cubierta de capa explicativa, que pueden decir mucho, de hecho, acerca de la vivencia, pero también o al mismo tiempo ocultarla. Unamuno, este viejo anarquista español, prefería significar problemas filosóficos en sus nívolas, es decir, les prestaba cuerpo a la argumentación abstracta, escribiéndole una carne, una circunstancia, a través de personajes, de situaciones. Otro tanto hicieron Nietzsche, Kierkegaard, Sartre, Camus, Borges, por nombrar solo algunos notables. Nosotros solo intentaremos un sencillo ejemplo, y en todo caso usar la literatura como herramienta para hacer filosofía equivale siempre a hacer una genealogía, fenomenología o arqueología. Pero bueno, en alguna otra oportunidad podemos discutir esto. Un lejano niño, en cualquier geografía y en casi en cualquier tiempo, por primera vez queda deslumbrado mirando a otro ser de su especie. Su corazón vibra lleno de un entusiasmo hasta entonces no experimentado. Sus ojos reclaman la imagen de este otro que resulta tan atrayente. Sus oídos quieren escuchar solo su voz. Todo su cuerpo pensante ingresa en un código de abducción y de seducción. Un observador foráneo, alguien de mayor edad, resuelve el misterio diciendo: este pequeño está enamorado. Bien. Todos le creen, el rótulo queda perfecto, entendible, universal. Pero él, el infante, se pregunta por ese sentimiento. No lo hace de manera racional. Él no se va a preguntar qué es el amor, sino que más bien es todo su cuerpo, toda su corporalidad que va a ingresar en un código de pregunta. Es su estómago, es la sangre, el corazón, los músculos. Todo su organismo comienza a gestar una pregunta que no se va a expresar en un formato lingüístico. Esta pregunta se va a expresar en un formato interior. En realidad no es una pregunta, es una flota de preguntas. Este niño no necesita pronunciarla o escribirla. La circunstancia, esta feliz circunstancia, le trajo un ser que no podía dejar de mirar. Notemos acá que hay una especie de diálogo primordial que cada viviente tiene con su propia vida. Este diálogo, asumido en primer término como una serie de corporalidades, desemboca en pregunta, pero como decíamos, en una flota de preguntas. Algo así, ¿verdad? Como una estampida de espermatozoides que buscan el óvulo y tratan de fecundar un intento de respuesta. ¿Por qué no puedo dejar de mirarla? ¿Cuándo volveré a verla? ¿Cuándo volveré a verla, perdón? ¿Por qué tengo tantas ganas de acercarme? ¿Los demás se darán cuenta de lo que me pasa? ¿Sentirá ella lo mismo? Puede calificarse a este tipo de preguntas como el cuerpo de un acto filosofante, porque recuerden que no hemos preguntado de qué índole es el acto filosofante. Bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a juntar desfachatez, vamos a respirar profundo y vamos a decir que sí, que este es un acto filosofante. Pues la vida le ofreció una posibilidad al infante y al verse afectado por la fuerza de esta posibilidad, intentó respuestas, intentó buscar un orden, un cosmos, una explicación. Para lograrlo le fue necesario dialogar en sí mismo con su propia vivencia. Tal vez preguntó a un amigo, a un adulto, y a través de él creyó la respuesta que le dio este adulto. Una respuesta que ya preexiste en la cultura. Pero nos parece que eso es posterior.
pues lo primero, la emergencia de esta flota de preguntas, viene de este diálogo primordial. Eso justamente es lo primordial. Y ahí tenemos al individuo, al yo, al al quién, dialogando con su vida. Y este es el acto filosofante. Este diálogo, más exactamente este protodiálogo del viviente con su vida, cuyo resultado precario es un intento de cosmos. Esta es una palabra griega que significa orden, armonía, es el fundamento del acto filosofante. Por lo tanto, origen de todo filosofar y por ende de toda filosofía. Con esto declaramos victoria y celebramos una respuesta a la cuestión de cuál es la índole del acto filosofante. Bueno, pero esto no es tan fácil, ¿verdad? Y antes de enfrentarnos con los múltiples inconvenientes, como por ejemplo explicarle, qué sé yo, al nuevo realismo, la llamada filosofía del siglo XXI, que este diálogo primordial no es un mero correlacionismo, sino una conversación que cada quien tiene con la realidad que le toca vivir, una conversación cuyo lenguaje se expresa como un juego de posibilidades, posibilidades que se comportan como un organismo vivo. Ojo con eso, es decir, tienen una autopoiesis noética. Pero todavía no nos vamos a meter en eso. Esto viene en la segunda parte de esta ponencia. Y acá optaremos más bien por tratar, ¿verdad?, de esclarecer un poco las posibilidades o los alcances que tiene este acto filosofante. Nos preguntamos qué es filosofía, desplazamos esa pregunta por de qué índoles es el acto filosofante, establecimos que es un diálogo primordial del viviente con su vida, ejemplificamos cómo sucede y ahora vamos a ver qué alcance tiene el acto filosofante. Notemos que en esta indagación jamás hemos abandonado el procedimiento propio de la filosofía. Esquivamos, ¿verdad?, un método como el de Platón en favor de un método arqueológico al estilo, ¿verdad?, de lo que hace Giannini en su meditación filosófica, lo que hizo Giannini. Pero una pregunta, si el acto filosofante emerge de este diálogo primordial, que es aquello que hemos afirmado, ¿no son acaso todas las artes, todos los mitos, todas las religiones, toda la ciencia, resultado del acto filosofante, en tanto que son actividades que buscan un intento de cosmos, una línea de agua que dibujan los humanos para pensar que entienden el universo, para tranquilizar la inquietante incertidumbre a la que se sienten expuestos? Pobres humanos. No tenemos otra respuesta que la afirmación. Y sí, el acto filosofante es la base de todos los saberes, más aún de todas las artes y todas las religiones. Lo que llamamos filosofía es solo la modulación formal del dinamismo del acto filosofante en su conciencia de explicación insatisfecha y su deseo de totalidad. Acá estamos diciendo tesis fuertes. No obstante, esto no es tan ajeno a la filosofía, ¿verdad? Platón ya decía que era la madre de todas las ciencias, pero acá estamos intentando un matiz distinto. Estamos yendo al acto filosofante y además estamos diciendo que es madre de todo el arte. Y este niño que se enamoró probablemente componga una canción y le explica a usted mejor lo que es el amor que todo un tratado de filosofía. Ojo, ¿qué está haciendo? ¿Vamos a decir que está haciendo música? Sí. ¿Que está haciendo arte? Sí. ¿Que está aplicando un acto filosofante? Por supuesto. Eso está haciendo. Está filosofando con otro código, con otro lenguaje, con su voz, con su guitarra, con su arpa. Por otro lado,
Vamos a otra implicancia. Si aceptamos que el acto filosofante es un parto que se produce entre el viviente y la vida que le toca vivir, evidentemente la filosofía no es patrimonio de ninguna razón o raza, más bien es el humano en todas sus diversidades, en todas sus culturas, en todos los tiempos, que en el mismo acto de tener conciencia de que está vivo, comienza a dialogar con su vida a través de preguntas corporalidades, formuladas para obtener posibilidades de respuesta. Ahora bien, la respuesta o intentos de cosmos tienen, para decirlo de alguna manera, distintas conformaciones culturales. Es decir, hay una gama de respuestas que ofrece la cultura. Pero ojo, vuelvo sobre lo mismo. Pienso que esto es posterior a este diálogo primordial. Atendiendo a este punto, hay una cantidad de seres humanos que abortan o castran el acto filosofante. Es decir, hay gente que se conforma con la respuesta que da la cultura y aborta ahí mismo su acto filosofante. Piensen ustedes en Heráclito y en Parménides, por nombrar a estos dos grandes griegos. Para ellos la filosofía era un acto aristócrata, es decir, de los mejores, aquellos que escuchan el logos. Y efectivamente, a pesar de que todos llevamos el acto filosofante como una prerrogativa, si me perdonan el término natural, no todos llegamos a las últimas consecuencias con el acto filosofante. Y acá vamos a decir lo siguiente: todos somos seres filosofantes, todo ser humano y acaso todo organismo vivo. Pero ahí no nos vamos a meter por mientras. Todo ser humano es un ser filosofante, pero vamos a reservar el término filósofo para aquellos que se enfrentan con la totalidad y que incluso desde las parcialidades de su arte, de su ciencia, se preguntan por los fundamentos que hacen posible el arte, la ciencia, la religión, y por lo tanto se enfrentan a la totalidad. Estas personas son los filósofos, que pasan toda su vida estudiando, que se comprometen con pensar el universo y dar una respuesta a la totalidad. Pero todos aquellos que están viendo este video son seres filosofantes. Todos somos seres filosofantes y todos tenemos la prerrogativa para filosofar. E incluso en las situaciones límites, cuando nos pasa algo, el acto filosofante se reactiva de una forma decidida y suele replantearse la vida. Por ejemplo, en la muerte de un ser querido. De esto ya no habla Jasper, el filósofo alemán, que ha hecho todo un trabajo respecto de eso. Recapitulando un poco el camino, la filosofía no es patrimonio de ninguna cultura, porque su fundamento es el acto filosofante, y eso es algo humano. En segundo lugar, no todos somos filósofos, pero sí todos somos filosofantes. Y en tercer lugar, el acto filosofante es la matria, la madre, la matriz de todo saber, toda religión y todo arte. Otro supuesto que nos sale al camino desde esta perspectiva: la visión de la filosofía como un saber racional. Y si usted agarra un manual, ¿verdad?, se va a dar cuenta que en la mayoría de ellos dice el paso del mitos al logos, y considera que el mito es una especie de pensar supersticioso, prerracional, mientras que la filosofía es un pensar racional. Eso da cuenta del devenir filosófico de un pueblo heleno, del pueblo griego antiguo. Pero bueno, ¿qué hemos dicho nosotros? Que el mito es un acto filosofante, por favor. Cuando a través de un mito, un remoto hombre antiguo trató de explicarse la realidad, parió una respuesta, un cosmos. He ahí un acto filosofante. Que esto después se cristaliza en religión, mejor aún.
que esto después intenta explicarse racionalmente, otra capa del mismo acto filosofante. Pero todo comienza desde el acto filosofante. Pues bien, recuerden que esta ponencia se llama, la belleza del acto filosofante y la autopoiesis de la realidad. E increíblemente, no puedo fundamentar bien por qué el acto filosofante es una belleza, pero estoy segurísimo de que lo es. No es una belleza la ciencia, no solamente porque intenta un cosmos, porque intenta una explicación, sino porque también constituye un consuelo para el ser humano. No es una belleza el arte, no solamente porque es un consuelo de la existencia, como nos diría Schopenhauer, o un matrimonio de lo dionisiaco con lo apolíneo, como nos diría Nietzsche, sino porque simplemente es una belleza. Pues bien, acá todavía, ¿verdad?, no podemos afinar el argumento y nos quedamos en deuda, pero tenemos la intuición y estamos usando la palabra en el sentido filosófico, es decir, la seguridad que no necesita argumentar de que el acto filosofante es una belleza. Hasta acá llega la primera parte de la ponencia. Nos falta la segunda parte, que es la autopoiesis de la realidad, y quiero que quede en la retina. Usted, al igual que yo, y al igual que todos, somos seres filosofantes. Pero hay algunos que dedican toda su vida a pensar la totalidad. A ellos le llamamos filósofos. Muchas gracias.